En el siguiente video será presentado, analizado y explicado el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, a cargo de Karina Andrea Reyes Vargas, Akane Carrascal Saldaña, Alejandra Hernández Sánchez y Angie Sánchez, estudiantes de Economía de la Universidad Popular del Cesar. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Este es el título de un tratado sobre un escrito por Friedrich Engels que vio la luz en 1884. Está basado en parte de las notas de Karl Marx y en el libro La sociedad antigua del antropólogo estadounidense Lewis Henry muestra el inicio de la vida humana planteado por Morgan y aceptado por Federico Engels, donde muestra la evolución del hombre desde el salvajismo, la barbarie y la civilización, seguido cada periodo por etapas catalogadas como estadio, inferior, medio y superior. Estos estadios nos muestran cómo avanza y evoluciona la raza humana hasta el punto de la civilización, donde se desarrolla la lengua, la comunicación y en cada continente diferentes grupos de familias con distintas formas de convivencia. Estudios prehistóricos de cultura. Está el salvajismo, que en su estadio inferior se considera como la infancia del género humano, ya que era donde los hombres vivían en árboles para protegerse de las fieras salvajes. Su alimentación eran los frutos de los árboles. El principal progreso de esta época fue el lenguaje articulado. En el estadio medio se inicia con un consumo de pescado y otros acuáticos como los crustáceos, los moluscos y el uso del fuego para la cocción de estos animales. Con estos alimentos el hombre se independiza de los lugares y del clima, es decir, baja de los árboles porque ya hay otra fuente de alimento extendiéndose sobre la mayor parte de la tierra, siguiendo el rumbo a los ríos y a las costas de los mares. Los instrumentos con los que cuentan son de piedra sin pulir, como la lanza con la que comienza la caza, pero jamás hubo pueblos exclusivamente cazadores, es decir, que vivieran exclusivamente de la caza. En su estado superior se inició con el invento del arco y la flecha, a los cuales la caza se convierte en un estado de alimentación regular porque ya se hacía menos peligrosa, pero también se encuentran algunos inicios de resistencia fija en aldeas, así como la producción de vasijas y utensilios de madera. La barbarie. En su estado inferior comienza con la implementación de la alfarería y va hasta la domesticación de animales. En este estadio se empieza a sentir la diferencia de condiciones entre los grandes continentes, pues el continente oriental poseía casi todos los animales domésticos y casi todos los cereales propios del cultivo, menos uno, el más importante, mientras en el occidente solo se veía en la parte sur a la llama, pero tenían el maíz. En su estadio medio se comienza con la domesticación y en el oeste el cultivo de la hortaliza. Se desarrolló cierta utilización de metales menos el hierro y la domesticación de algunos animales como la llama, el pavo y otras aves. En el este se domesticaron animales para el suministro de leche y carne. El cultivo de plantas era un desconocido. El desarrollo de la ganadería y los grandes rebaños hizo desaparecer la antropología. En su estadio superior aparece el arado de hierro, el cultivo de la tierra a gran escala, la poesía, especialmente la griega. La cultura griega deja como principal herencia del pasado de la barbarie a la civilización. La familia, según Morgan, es el elemento activo, nunca permanecen estacionadas, sino que pasan de una forma inferior a una forma superior a medida que la sociedad pasa de un grado más bajo a un grado más alto. Tipos de familia. Tenemos la consanguínea, que son las que tienen un comercio sexual sin límites. Es un grupo humano compuesto por algunas decenas de hombres y mujeres con más de 30 personas. Estos se comportan como animales y se dejaban llevar por sus instintos y estos eran satisfechos por quienes estuvieran cerca. La familia Punalua. En este proceso se excluye a los hermanos del comercio sexual recíproco. Se realizó poco a poco. Esta forma de la familia nos indica ahora cómo la más perfecta exactitud de los grados de parentesco se pudieron observar las primeras formas de matrimonios, aunque solo temporales. La familia sindiásmica. En esta etapa un hombre vive con una mujer, pero de tal suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional sigue siendo un derecho para los hombres, aunque por causas económicas la poligamia se observa raramente. Se exige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida común. Sin embargo, el vínculo conyugal se disuelve con facilidad por una u otra parte, y después, como antes, los hijos solo pertenecen a la madre.
En la familia monogámica, su fin es el de procrear un hijo cuya paternidad sea indiscutible, y esta paternidad se exige porque los hijos, en calidad de herederos directos, han de recibir un día los bienes de sus padres, y los matrimonios no pueden ser indispuestos tan fácilmente por ninguna de las dos partes. Ahora solo el hombre puede ser infiel. La gens iroquesa. Gens es una palabra de origen grecorromano que usa Morgan para designar un grupo que se jacta de constituir una descendencia común y que está unido por ciertas instituciones sociales y religiosas, formando una comunidad particular cuyo origen y cuya naturaleza han estado oscuros hasta ahora, a pesar de todo, para nuestros historiadores. Como forma clásica de gens primitiva, Morgan toma la de los iroqueses y especialmente la de la tribu de los senecas. Hay en esta 8 gens que llevan nombres de animales, la primera que es el lobo, la segunda el oso, la tercera la tortuga, el cuarto el castor, el quinto el ciervo, la 6 la becada, la 7 la garza y el 8 el halcón. En cada gens se encuentran las siguientes costumbres. Se elige el sachem, que es el representante en tiempo de paz, y un caudillo, que es el jefe militar. Depone a su discreción el sachem y el caudillo. Ningún miembro tiene derecho a casarse en el seno de la gens. La propiedad de los difuntos pasa a los demás miembros de la gens. Los miembros de la gens se debían entre sí ayuda y protección, y sobre todo auxilio mutuo para vengar las injurias hechas por extraños. La gens tiene nombres determinados, o una serie de nombres que solo ella tiene derecho a llevar en toda la tribu. El nombre de un individuo indica a la gens a la que pertenece. La gens puede adoptar extraños en su seno, admitiéndola así en la tribu. La gens tiene un lugar común de inhumación. La gens tiene un consejo con miembros, todos ellos con el mismo valor de derecho. En las gens primitivas se pueden observar las fratrias, que significa hermandad, que son agrupaciones de 3 o más gens. Estas fratrias parecen ser las gens primitivas de donde derivan. Las fratrias tienen religión en común y tendencias comunes entre sus miembros, tal como lo explica Morgan con el ejemplo del juego de pelota. Así como varias gens forman una fratria, varias fratrias constituyen una tribu. Estas tribus se caracterizan por tener un territorio propio de asentamiento y uso extenso de caza y pesca, un dialecto particular propio de esta sola tribu, el derecho de dar solamente posesión de sus sachem y los caudillos elegidos por cada gens, las ideas religiosas, o sea, su mitología y ceremonias de culto comunes, un consejo de tribu para los asuntos comunes, y en algunas de las tribus se encuentra un jefe supremo cuyas atribuciones son limitadas. La expansión de tribus y la necesidad de fuerzas para preservar las nuevas tierras llevaron a las tribus a unirse, conformando la Unión Federal más adelantada que alcanzaron los indios norteamericanos, la Confederación de Tribus. La gens griega. En los tiempos prehistóricos, los griegos, como los pelasgos y otros congéneres, estaban ya constituidos con arreglos a la misma serie orgánica que los americanos: gens, fratria, tribu y confederación de tribus. En todos los casos, las gens eran la unidad orgánica. El sello del matrimonio por grupos comienza a borrarse notablemente. La fratria agrupaba varias gens, pero menos estrechamente. Por más que se describan muchos rasgos distintos de las gens, lo cierto es que los historiadores siempre han visto en ella un grupo de familias, y no ha podido por ello comprender su naturaleza y su origen. El marido y la mujer pertenecían a dos gens diferentes, y por esto la familia nunca pudo ser una célula orgánica. Las gens entraban enteras en la fratria y esta en la tribu. El Estado no reconoce la familia como derecho público, solo existe el derecho civil. La fratria tenía un jefe y asambleas, una tribuna y una administración. El Estado dejó a las fratrias ciertas funciones públicas de carácter administrativo. La reunión de varias fratrias emparentadas forman la tribu. La construcción de las tribus y los pequeños pueblos. La autoridad permanente era el consejo, la asamblea del pueblo. La gens del Estado ateniense. En la época heroica, las 4 tribus de los atenienses aún se hallaban en distintos territorios de África. Las 12 fratrias que las componían parece ser que tuvieron su punto de residencia particular en las 12 ciudades de Cécrope. La constitución era la misma de la época heroica: asamblea del pueblo, consejo del pueblo y basileus. El suelo estaba ya repartido y era propiedad privada que corresponde a la producción mercantil y al comercio de mercancías.
Todo el que residía en la fratria o en la tribu sin permanecer a ellas no podía formar parte de la administración. Se adoptó la constitución atribuida a Teseo, el cambio principal de la institución de la administración central en Atenas. La federación de tribus vecinas fue reemplazada por la fusión de un solo pueblo. Nació un sistema de derecho popular ateniense general que estaba por encima de las costumbres legales de las tribus y las gens. La segunda institución atribuida a Teseo fue la división del pueblo en tres clases: eupátridas o nobles, gemeros o agricultores y demiurgos o artesanos. Por último, el irreconocible antagonismo entre la sociedad gentilicia y el Estado. Las funciones del basileus cayeron en desuso y el poder del dinero estaba en manos de la nobleza. La gens y el Estado en Roma. Según la leyenda, el primer asentamiento en Roma se efectuó por 100 gens latinas, reunidas formando una tribu. Se les unió una tribu a Sabelio, que tenía 100 gens, y otra tribu compuesta de elementos diversos que también tenía 100 gens. La fratria constaba de 10 gens llamadas curia. Habían 30 curias. Las gens romanas eran una institución idéntica a las gens griegas. Constitución de las gens romanas. El derecho hereditario recíproco de los gentiles, la posesión de un lugar de sepultura común, las solemnidades religiosas comunes, la obligación de no casarse dentro de las gens, la posesión de la tierra en común, la obligación de los miembros de las gens de prestarse mutuamente socorro y asistencia, el derecho de llevar el nombre de la gens, el derecho a adoptar extraños en la gens, el derecho a elegir y de poner al jefe que no se menciona en ninguna parte. Dio como fruto el Estado romano, que tuvo tres grandes etapas: el reinado, la república y el imperio. En el transcurso de estos cambios se ve la desaparición de las gens para dar paso al interés, el dinero y la propiedad privada. La gens entre los celtas y entre los germanos. En los pueblos de origen celta, las gens se organizaban de manera jurídica, enfocándose a la propiedad privada, la herencia y los derechos, siendo así la participación de la mujer y sus derechos de propiedad y divorcio muy altos, ya que podían divorciarse sin perder ningún derecho, solo porque su marido puso mala cara al oler la sopa. Este régimen quedó destruido y el Estado ocupó su lugar. La gens irlandesa no solo estaba confirmada y descrita por los libros antiguos de derecho, sino también por los jurisconsultos ingleses que fueron enviados en el siglo XVII a ese país, para transformar el territorio de los clanes en dominio del rey de Inglaterra. El suelo había seguido siendo propiedad común del clan o de las gens hasta entonces, siempre que no hubiera sido transformado ya por los jefes en dominios privados suyos. Cuando moría un miembro de la gens y por consiguiente se disolvía una hacienda, el jefe jurisconsultos ingleses lo llamaban hacia un nuevo reparto de todo el territorio entre los demás hogares. La formación del Estado de los germanos. Los germanos eran un pueblo muy numeroso. Por César nos formamos como una idea aproximada de la fuerza de los diferentes pueblos germanos. Según él, los usipéteros y teucéteros que aparecieron en la orilla izquierda del Rin eran 180.000, incluidos mujeres y niños. Por consiguiente, correspondían cerca de 100.000 seres a cada pueblo, cifra mucho más alta, por ejemplo, que la de la totalidad de los iroqueses en los tiempos más florecientes, cuando un número menor de 20.000 fueron el terror del país entero, comprendido desde los Grandes Lagos hasta el Ohio y el Potomac. Después de fijar su residencia definitiva en Germania, la población debió de crecer con rapidez cada vez mayor. Prueba de ello son los progresos industriales de que antes hablábamos. Los descubrimientos hechos en los pantanos de Schleswig son del siglo III, a juzgar por las monedas romanas que forman parte de los mismos. Así pues, por aquella época había ya en las orillas del mar Báltico una industria metalúrgica y una industria textil desarrolladas. Se desplegaba un comercio activo con el Imperio Romano y entre los ricos existía cierto lujo,